¿Cuánto entusiasmo tenemos, eh? Vamos a desesperar por comenzar. Ya. Entonces, Childa. Señor, aquí estoy. La Cámara, diputada. Dígame, ¿te vas a seguir? Pero son las 12 del día. ¿Cómo una dama no puede estar arreglada a esta hora? No. Oh, ¿qué pasa? No se trata de arreglada, de que uno no está arreglada. Se trata de que no está arreglada como ustedes se merecen. ¿Cuánto sabe esa diputada? Ay, Yo no sé cómo no ganó. ay, tú sabes, como la gente. Me faltó la inversión de los amigos. Dios. Pónesela un chin ahí para que no se acostumbren. Oh, se denegó el permiso para usar. No, ya yo no voy a configurar nada. Tranquilo. Good morning, everybody. Saludos, Mayra. Good morning, negrita. Mayra. Estoy quitando el botón del muro, el que quiera que levante la mano. ¿Cómo? Tu madruga. Cuando no se va a sentar aquí hay que hacer de todo. ¿Usted cree que eso es así? Hay que asegurar Mayra, pero que no termine. son las 11 de la mañana, Mayra. Pero, Jimmy, recuerda que allá llegan temprano. Eso es sacándole el pescado, sacando los mariscos que está ella. ¿Tú crees que Sí, es haciendo dinero temprano? Hoy es domingo, hoy la gente sale temprano de allá, ¿verdad? Mayra, por lo menos a esta hora, Mayra tiene que tener $500,000 de pesos en los bolsillos. Bueno. Eso nada más en comida. Imagínense. Ya, Montero, ya está bien, ya está listo. Yo sé cuando él está sano. Bien, por favor, vamos a pasar el listado, por favor. Vamos a pasar el listado. Tenemos a Braudilia. Braudilia no se ha conectado. Cesarín. Tengo a Jimmy. Sí, presente. Tengo a José Amado. Activo, presente. A José García. María. Aquí estoy, maestro. Presente. Mayra. Presente, maestro. Natalie. Y Chila. Presente, maestro. ¿Dónde anda Natalie? Natalie parece que no ha podido entrar. Cesarín. Él estaba en el grupo de WhatsApp, pero Cesarín. ahí. Saludos, maestro. Buen día. Presente aquí. Saludos. Ok. Entonces viene por ahí Natalie. Ok, entonces, buen día. Diga. Buen día, está por ahí, ahora sí. Bien, por favor, vamos a iniciar. Tenemos para hoy el tema de lo que tiene que ver con las fuentes de ingreso del Estado. Vamos, por favor, a darle chance a Childa. Aquí presente, como te lo dije. Usted tiene la diapositiva.
Childa, nos fuimos. Oh, perfecto. Bueno, formalmente buenos días, compañeros y maestros. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de este domingo 27, la actividad de finanzas públicas con la unidad 3. Fuentes de ingreso es el tema de la unidad que nos corresponde. Abundamos en ella, o veremos sobre lo que es la elaboración del proyecto de ley del presupuesto y algunos de los componentes que tienen la misma. Cabe destacar, maestros y compañeros, que para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto se debe llevar a cabo una serie de procedimientos, como lo primero que vemos para presentarse es que las instituciones del gobierno presentan sus proyectos de presupuesto. Luego el Ministerio de Hacienda, la DGPRES, formulan y elaboran el proyecto de ley presupuestado. Luego el Consejo de Ministros lo revisan, lo aprueban y lo remiten al Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo revisa, lo modifica y o lo aprueba. Luego la ley de presupuesto general es aprobada. En caso de no ser aprobada, se remite nuevamente al Poder Ejecutivo, en donde de ser aprobada entonces se promulga, ¿verdad? Podemos continuar con el segundo. Trata de mejorar el audio, por favor, Chita. Ok, ¿me escucha ahí? Un poquito mejor. Bueno, la siguiente diapositiva, maestro. Bien. Bueno, el proyecto de ley de presupuesto general del Estado contempla esto que estamos viendo aquí en pantalla, que es el origen de los recursos y el destino de los recursos. El origen proviene de los ingresos, de los préstamos, y el destino pues va con los gastos y el pago de la deuda pública. Ya vemos que para el 2020, que es el tema que nos compete, según el dato que nos mandó el maestro, el presupuesto general del Estado fue por un valor de 997.119,2 millones de pesos. Siguiente. Ahora sí, entrando un poco en materia, lo que el maestro nos mandó a investigar, tenemos que las principales variables en los supuestos macroeconómicos del presupuesto general del Estado para el 2020, el precio del petróleo, ¿verdad? Que la pregunta en realidad es cuáles son las principales variables que se toman en cuenta al momento de elaborar el presupuesto general del Estado. Y estas son el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio, el precio del petróleo y el precio del oro. La siguiente, maestro. ¿Me escuchan? El que se va es el maestro, yo creo. ¿Me escucha, maestro? Sí, yo te escucho. La siguiente diapositiva, por favor. Esta. La siguiente. Ok. Ahí podemos ver esa. Sí, señor. Esa misma. Vemos que al momento de analizar el cambio en algunos de estos supuestos, se debe tener en cuenta la vinculación existente entre los diferentes sectores económicos, ya que los efectos de cualquier movimiento repercutirán a todos los sectores de la economía. La siguiente, maestro. Esta. Un aumento en el crecimiento de la actividad económica significaría una base imponible más alta y, en consecuencia, una mayor recaudación por concepto de impuestos, asumiendo que el gasto gubernamental se mantenga estable. Una mayor recaudación disminuiría el déficit fiscal programado. En cuanto a la inflación promedio, vemos que un mayor ingreso nominal producto de una alza en la tasa de inflación se reduce en mayores ingresos estatales por concepto del impuesto sobre la renta, debiendo en parte a la progresividad del impuesto sobre la renta a personas físicas.
A medida que crece el salario nominal de los sujetos, crece el porcentaje de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo. La siguiente, en cuanto al precio del petróleo, una variación en los precios de los bienes primarios, principalmente del oro y del petróleo, impactaría la partida presupuestaria al aumentar los ingresos y gastos respectivamente. Un aumento del precio del oro causaría una variación positiva en las utilidades producto de las exportaciones de este mineral aumentando en consecuencia el ingreso recibido mediante la recaudación de los impuestos de extracción y exportación. Por otro lado, la tasa de cambio promedio del dólar, vemos como un aumento en la tasa de interés, de intereses internacionales relevantes para la economía puede causar presión sobre el ingreso y el gasto gubernamental, aumentando el déficit fiscal. Siguiente diapositiva, maestro. Usted nos manda, ¿verdad? El mandato nos dice que hagamos una breve síntesis sobre el contexto macroeconómico en sus dos fases. Nosotros sabemos que las dos fases del contexto macroeconómico es la internacional, ¿verdad? El contexto internacional y el contexto nacional. Vemos, para hablar un poquito sobre ese contexto macroeconómico, sobre todo en el año 2020, debemos de resaltar cómo la crisis sanitaria provocó el cierre de las actividades productivas y la paralización de los flujos comerciales y turísticos, rápidamente transformándose en la más profunda recesión global desde la Segunda Guerra Mundial hace más de 70 años, estimándose una caída de menos 4.3% en 2020 según el Banco Mundial. Tomando como referencia este escenario de recuperación esperado para el año 2021, se presentó una evaluación del comportamiento reciente y las perspectivas de las principales economías del mundo para examinar el contexto en que se desvincularía la economía dominicana aún pendiente, ¿verdad? Evaluando los pronósticos de las principales variables macroeconómicas y los desafíos. O sea, en este entorno internacional que se vislumbra más favorable, la economía dominicana recuperaría los niveles de crecimiento alcanzados durante los años previos a la crisis sanitaria, pudiendo aprovechar la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos para emprender un nuevo camino hacia el desarrollo. En el contexto internacional, hacia un entorno de recuperación, la última información disponible muestra que la principal economía del mundo, Estados Unidos, se estaría recuperando más rápidamente que lo previsto, producto de un amplio programa de provisión de liquidez por parte de la Reserva Federal y de medidas de estímulo fiscal a través de transferencias sociales y facilidades de apoyo a los sectores productivos, especialmente las MIPYMES. En el contexto internacional, la economía dominicana para el año 2021, ya como retos y perspectivas, vemos como un informe muy reciente, publicado por el Banco Central, muestra que se ha afianzado el proceso de recuperación gradual de la economía dominicana desde que viviera su momento más crítico en abril del 2020. Entonces, brevemente podemos resaltar, como bien lo señalo ahí, que se prevé una recuperación a nivel global, proyectándose un crecimiento de la economía mundial de un 4% en el 2021. La economía dominicana registra un crecimiento interanual en torno al 6% en el presente año, en un contexto de estabilidad de precios y fuentes fundamentos macroeconómicos. Y se proyecta un déficit de la cuenta corriente de menos 1.5% y de menos 2% del Producto Interno Bruto del año que estamos ahora. Y la inversión extranjera directa supera los 2.700 millones por encima de su promedio histórico, y las remesas ascienden a 8.500 millones en este mismo año. Las reservas internacionales cerraron en el 2020 en un máximo histórico de 10.700 millones de dólares, equivalente al 13.7% del Producto Interno Bruto, que continuará fortaleciéndose a medida que avance la recuperación gradual del mundo. La siguiente diapositiva, maestro.
Childa, excelente tu presentación. Muy buen trabajo hiciste. Te felicito. Gracias. Vamos a darle chance a otra persona, Childa. Ok. Por favor. Yo le mandé la diapositiva mía a su WhatsApp personal. Sí, está bien. Entonces, tenemos por aquí, por favor. Cesarín, Juan José. Tengo a María por aquí. Sí, maestro, estoy aquí. María, vamos con el punto número 3, por favor. Ok, maestro. Aquí vamos. Aquí vamos. Muy buenos días. Me escuchan bien, ¿verdad? Claro, claro, dale. Okay. Muy buenos días. Ya todos saben quién soy yo. Le vamos a hablar sobre el punto número 3, que dice cuáles son las diferentes fuentes de ingresos que toma en cuenta para elaborar el presupuesto nacional de ley de ingreso y gasto público. Dice así, maestro. El sistema presupuestario dominicano contiene 3 componentes fundamentales que son los siguientes: ingresos, los gastos y el financiamiento. Los ingresos se refieren a las estimaciones de los recursos que el Estado espera recibir o recaudar. Los gastos es la utilización de estos ingresos para cubrir diversos conceptos. El financiamiento es la que representa los recursos que en términos netos han sido necesarios para completar los requerimientos de disponibilidades financieras, constituida por los desembolsos de la deuda pública interna y externa, préstamos, bonos, letras, facilidades crediticias y otros pasivos, y las aplicaciones financieras, amortizaciones de capital, redención de bonos, letras y otros pasivos. Las estadísticas de estos ingresos, gastos y financiamiento correspondiente al periodo fiscal del gobierno, el cual se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, son registradas, clasificadas y ordenadas
dentro de un sistema ingresado de administración financiera del Estado, el cual utiliza como herramienta fundamental al sistema de información de la gestión financiera, compatible con los registros contables que se realizan paralelamente dentro del mismo. Estos sistemas aportan los datos necesarios para los análisis y evaluaciones y toma de decisiones por parte de las autoridades en materia presupuestaria, utilizando diversas clasificaciones para estas informaciones estadísticas. En primer lugar, ha venido trabajando con la técnica de los presupuestos por programas desde el 1966. Es indudable el avance obtenido. El presupuesto de ingreso se inicia con la proyección de los mismos correspondientes al próximo año, teniendo como base los presupuestos macroeconómicos de las principales variables fundamentales. Los objetivos de crecimiento y nivel del Producto Interno Bruto en el término reales y nominales, la tasa de inflación esperada, así como de la tasa de cambio. Se toman en consideración además las estimaciones realizadas por las entidades recaudadoras, Tesorería Nacional, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Está clasificado de múltiples formas, atendiendo a varios puntos de visitas también diferentes. En primer lugar, está el criterio de la prioridad o permanencia, prescindibilidad y naturaleza económica del ingreso mismo, como el tipo de gasto que pretende financiar. Presupuesto de gasto. Este comprende 5 clasificaciones básicas y varias adicionales. Como combinación de ellas está la clasificación de los gastos por programas, clasificación de los gastos por función, clasificación de los gastos por instituciones, clasificación económica de los gastos y clasificación de los objetos del gasto. Ese es el punto 3, maestro. Sigo. Está bien, gracias. Bien, María, mira, hasta ahora, por lo que he visto, yo espero que la mayoría o todos los trabajos que hayan preparado, los demás compañeros sean trabajos al igual que usted. Realmente tienen mucho fundamento. Y vamos a darle chance ahora, por favor, a otro participante. ¿Quién desea la oportunidad, por favor? ¿Quién la desea? Mayra. Sí. Voy para allá, Mayra, ahora mismo. Yo la mandé al grupo, que pensé que sería más fácil. ¿Tú la mandaste al grupo? Sí, maestro. ¿Quiere que se la envíe en privado? No, vamos para allá, tranquila, vamos para allá. Maestra Volque. Sí, maestro. Sí. Vamos con el punto número 2, por favor. Ok.
Yo hice la síntesis que usted me dio. Ok. No sé si donde usted nos pide, en el punto 1 nos pide que digan todas las, nos dice que leamos y que analicemos en el presupuesto macroeconómico del presupuesto general del Estado de 2020 todas las variables que se toman en cuenta para su elaboración. Y nos pide también que sinteticemos brevemente sobre el mismo. Entonces, ok, la síntesis es que un aumento en el crecimiento de la actividad económica representa una base imposible más alta, por lo tanto, una mayor recaudación de impuestos. Así podemos observar que la variable que tiene que ver con la tasa de inflación, que al aumentarse el nivel general de precios de una economía, se refleja en los salarios nominales tributarios, así como también en los bienes y servicios, lo que se traduce en mayor ingreso para el Estado. El concepto de ingreso sobre la renta. Cuando la variable de los precios de los bienes primarios es impactada, sobre todo por el precio del oro y el petróleo, genera un aumento de los ingresos y los gastos que se han estimado en el presupuesto. Si la tasa de interés son importantes para la economía local, perciben un aumento que pueden presionar sobre el ingreso y el gasto del gobierno. Mayra, hay interferencia, no se está escuchando. No me escucha. ¿Y ahora? Ahí sí, ahí sí. Ok, entonces le decía que si la tasa de interés externos son importantes para la economía local, persiguen un aumento que pueden presionar sobre el ingreso y el gasto del gobierno hasta llegar a producir un déficit fiscal. En el punto número 2, usted nos pide también hacer una síntesis sobre el contexto macroeconómico en sus dos fases. El comportamiento del ciclo económico mundial, sobre todo Estados Unidos y Europa, incide grandemente en la economía de la República Dominicana. Conforme a los informes de la FMI, que se refiere al Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico proyectado para el 2019 puede alcanzar un 3.2%. En la zona europea se estima un crecimiento económico de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En España se espera llegue al 2.3%, de igual manera se prevé que en el Reino Unido el crecimiento alcanzaría 1.3% al cerrar el año 2019. En el caso de Latinoamérica se espera un crecimiento de 1.6%. Esta economía no se escucha nada, Mayra, no se escucha. No me entiendo, ahora no me escuchan. Ahora sí. Ok, ponte ese micrófono cerca, Mayra. ¿Lo pongo cerca? Sí. Ok, va. Pero sí me escucharon lo primero, ¿verdad? Sí, sí. Ok, le decía que en el caso de Latinoamérica se espera un crecimiento de un 0.6%. Esta economía sufrió una desaceleración importante. La guerra comercial existente entre Estados Unidos y China han afectado no solo a ambos países, sino también a nivel mundial. Por ella, la economía más grande. Cualquier cambio importante en el ámbito internacional afecta a la economía dominicana, sobre todo cuando se trata del precio del petróleo. En el primer semestre del 2019, la economía dominicana experimentó un crecimiento de 4.7%, aunque disminuyó con relación al periodo anterior con una inflación acumulada de 1.7%. Y la tasa de interés monetario, uno de los instrumentos del Banco Central, disminuyó en el mes de junio de 2019 5.5% a 5.0% debido a las acciones que tomó el gobierno de liberar alrededor de 35.000 millones del encaje legal para la construcción de viviendas y producción. En el punto 3, usted nos dice que identifiquemos cuáles son los principales
organismos internacionales que realizan donaciones y que al mismo tiempo esos son considerados para el presupuesto. Entonces, en el material que usted nos facilitó, muchas gracias por el muy bueno, aunque bastante larguito, pero ahí decía que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, está también Agencia Andalucía de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Programa de la NNU para el Desarrollo y Unión Europea. En el punto 4 nos está pidiendo cuáles son las diferentes fuentes de ingresos que toman en cuenta para elaborar el presupuesto nacional de ley de ingresos y gastos públicos. Pues entonces encontré en el mismo material los impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre la propiedad, impuestos dígame. Ya, Mayra. Ah, ok. Es que yo no la escucho bien tampoco. Ah, ok, ya. Ah, sí, ok, está bien. Sí, gracias, Mayra. Bien, entonces, por favor, ¿quién sigue? Por favor, maestro, permítame, Cesarín. Voy para allá, Cesarín. Cesarín. Vamos a ver, Cesarín. Maestro Juan García está pidiendo que lo permitan entrar. Ok, voy para allá. Cesarín, vamos con el punto número 1, por favor. No tengo a nadie aquí para darle permiso. Vamos, Cesarín, el punto número 1. Buenos días, compañeros y maestros. Voy a explicar sobre algunas variables que se toman en cuenta para la elaboración del presupuesto. El presupuesto general del Estado se elabora en base a unos elementos claves como el comportamiento esperado de las principales variables económicas y factores externos, así como de su impacto en la economía. Algunas variables que se toman en cuenta en el presupuesto económico son las siguientes. El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB real. Esto consiste en que el PIB se habrá incrementado efectivamente cuando su incremento sea superior al incremento de los precios de los bienes y servicios que lo componen. También se toma en cuenta lo que es el precio promedio del barril del petróleo. Consiste que debido a las características actuales de la economía mundial, el precio puede oscilar o variar en relación a los tiempos de prosperidad y nivel de consumo. La especulación, cantidad de reservas disponibles y acontecimientos sociales importantes, sobre todo los de aquellos países productores y de países más consumidores. También se toma en cuenta lo que es la tasa de cambio promedio del dólar. Entonces, sí, que la tasa o tipo de cambio entre dos divisas es la tasa o relación de proporción que existe entre el valor de una y la otra. Primero, dicha tasa es un indicador que expresa cuando unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. Por ejemplo, si la tasa de cambio entre el euro y el dólar estadounidense fuera de 1.12, significa que el euro equivale a 1.12 dólares.
del mismo modo, si la tasa se calcula a la inversa, resulta en una tasa de 0.89, lo cual significa que el dólar equivale a 0.89 euros. También se toma en cuenta lo que es la inflación promedio. La inflación de precio, el dinero vale menos, por lo tanto nos permite adquirir menos bienes y servicios, perjudicando sobre todo los más pobres. Estas son las variables que se toman en cuenta a la hora de hacer lo que es el presupuesto nacional. Algunas. Exactamente. Entonces vamos con la síntesis. ¿Qué consiste el gasto corriente y el capital? Cesarín. El gasto La corriente síntesis se refiere a la adquisición Cesarín. de bienes y servicios Cesarín. que realiza el sector. No, Cesarín. La síntesis. Sí. Sí. Ajá, le escucho. Sí, vamos con la síntesis macroeconómica, por favor. ¿Me escucha, maestro? Sí. Le escucho, yo le escucho. Vamos con la síntesis macroeconómica. Adelante, Cesarín. Ajá. Usted no trabajó con los requerimientos que le hice de la capital. No. Ok. El PIB nominal y el PIB corriente, maestro. No, pero yo me refiero con la parte de lo que yo pedí de la síntesis que había que hacer macroeconómica sobre lo que yo le mandé a investigar. Maestro, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ajá. O sea, ¿qué usted requiere? ¿Qué es lo que usted... Continúe con la otra diapositiva. Vamos a trabajame esa última diapositiva, por favor. Gasto corriente de capital. Perfecto. Bueno, el gasto corriente y de capital, esto consiste, el gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal. Este tipo de gasto incluye las erogaciones necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de salud. El gasto corriente se refiere al que se usa para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo infraestructuras. Ok, bien, bien. ¿Quién sigue, por favor? Ya, maestro. Sí, Cesarín. ¿Quién sigue, por favor? Por aquí, Villanueva. Vamos para allá. En el grupo se le envía, maestro. Doctor Banca. Entonces, ¿usted le envió al grupo o a mí? Le envié al grupo. Se le envié a usted y al grupo. Profe. Espérate, aquí. Jimmy. Por ahí, sí.
¿Y dónde anda Braudilia? Tiene que estar correctando los chivos, maestro. Vamos por favor con el punto número 3. El 3. Sí. O sea que ya el 2 no va. Yo lo hice en síntesis porque ya los demás compañeros han hablado bastante de esa parte. Bueno, yo tengo aquí el punto 3 dice identificar los principales organismos internacionales que realizan donaciones y al mismo tiempo que son considerados para el presupuesto. Bueno, Y el yo tengo dale. que los organismos que aportan al presupuesto nacional son la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También tengo la Agencia Andaluza, que también es de allá de España, con el mismo nombre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tenemos el Banco Interamericano del Desarrollo, también está el Banco Mundial, y tenemos el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, por su sigla FIDA, y el Perdón, ¿me escuchaba? Sí, Jimmy, Jimmy, adelante. ¿Tú trabajaste con la síntesis macroeconómica? Sí, tengo algo ahí para decirme. Dale. Ok. Tengo aquí. La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos, como por ejemplo conseguir estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. El crecimiento económico a largo plazo, es decir, un ritmo al que se incrementa la producción de los bienes y servicios durante un periodo determinado. Resulta relevante prestar atención a los factores que inciden en la velocidad a la que asciende dicha economía, ya que de este modo se podrá aumentar el nivel de vida de la población. Tenemos aquí la productividad. El crecimiento de la economía depende a gran medida de los avances de la productividad generada por su población activa. Además, la productividad también estará determinada por el índice de proceso técnico en el que se encuentra. Tenemos los ciclos económicos. La macroeconomía analiza las razones por las que la economía experimenta estos movimientos regulatorios alrededor de la tendencia concreta. En consecuencia, estudia también las repercusiones en el Producto Interno Bruto. Tenemos el desempleo. Dice que la macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente en un periodo u otro dentro del mismo país o en línea con esto. Las medidas políticas económicas que pueden aplicarse para reducir el desempleo. Tenemos la inflación. También se encarga de determinar los componentes que indican que inciden en el crecimiento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un país. Es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tienen para la economía. Asimismo, también estudia la desinflación, que ocurre cuando los precios reducen de forma generalizada. Ocupa el capítulo siguiente para estudiar. También tenemos las cuentas públicas. El paso del sector público en la economía suele ser elevado. Por tanto, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía se presenta
la atención especial al estudio del déficit o superávit público y la evolución de la deuda pública. Tenemos ejemplos de macroeconomía. ¿Sigo, maestro? No, vamos a dejarlo ahí, por favor. Está bien. Vamos a aprovechar, por favor. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? ¿No hay más nadie? Ese profe lo va a mandar a mí entonces. Jimmy por aquí. Jimmy. ¿Dónde anda Natalie? Me queda Natalie, Juan José y José Amado. Yo estoy aquí, maestro, lo que no tengo la diapositiva hecha porque como no vi el mandato no la hice, pero la tengo hecha aquí. Cualquier cosa, si usted quiere que le hable de la síntesis y demás que hice, presupuesto y demás cosas. Vamos a aprovecharlo. En lo que ellos se preparan, por favor, vamos con el punto número 2. Vamos a hablar del punto número 2, por favor, y del punto número 4. Cuando usted me mandó, yo pasé por allá. Él empezó a montar todas las cosas, pero al chasis hay que hacerle más trabajo. Presupuesto, maestro, ¿qué usted quiere hablar? Del punto número 2, sí, y del 4 vamos a hablar. Presupuesto. Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. Este concepto se aplica a todos y cada uno de los centros de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por el plazo de un año. Esa es la número 2. Y la 4 es investigar qué es el gasto corriente y el capital. El gasto corriente son aquellos en los que una unidad familiar incurre ordinariamente a lo largo de un ejercicio. Estos gastos son los que suelen representar un mayor porcentaje dentro del presupuesto familiar, puesto que engloban todos los gastos de consumo que la familia realiza. El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Hasta ahí el número 2 y el número 5, el número 4, maestro. Ok, con Natalie. Natalie. Voy, profe, déjame enviárselo. Se lo he enviado. Juan José. Vamos a darle al 3, maestro. Juan José. Que no se ha hablado. Juan José.
Parece que se desconectó Juan José, estaba con el nombre de una dama, era la conexión de él. Y Natalie. Ya se le envía, profesor. Okay. Bien, vamos entonces contigo. Vamos a trabajar, por favor, el punto número 6 y 7, por favor. Ok. Natalie, dale. Profe, estoy esperando que usted la ponga. Ah, yo no la puse. No. Yo la puse, pero para mí. Ok. Bueno, dicen. Ok, vamos. El Producto Bruto Interno y su denominación. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador que representa el desempeño de las actividades económicas de un país, siendo su tasa de variación indispensable para evaluar la evolución del crecimiento económico. En macroeconomía, el Producto Interno Bruto, conocido también como Producto Interior o Producto Bruto Interno, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios, de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestrales.
Ok. El nominal y el corriente. El PIB nominal es el valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. Esto significa que el PIB nominal refleja los incrementos o disminuciones de estos precios, si hay inflación o desinflación respectivamente, mientras que el PIB real toma como base los precios de un año y permite hacer una comparación de la producción de un determinado país en periodos de tiempos diferentes, al aislar de los cambios ocasionados, precios reflejados, no lo veo bien, perfectamente en el neto sin importar los cambios de precio a lo largo del tiempo. Ya, profesor. Dame el análisis de lo que es la fase de la macroeconomía, por favor. Dale para atrás, profesor. El análisis de la fase de la macroeconomía. O sea, que le digo que le dé para atrás. Sí, está ahí. Ok, dice el contexto macroeconómico internacional. La economía dominicana es una economía pequeña y abierta al resto del mundo. Por tanto, los ciclos y las diferentes variables económicas de las naciones con las que tenemos mayores vínculos inciden en el desarrollo de nuestra economía. Estados que tenemos mayores vínculos inciden en el desempeño de nuestra economía. Estados Unidos, los principales países de Europa y China son naciones con las que el país posee una mayor vinculación entre términos comerciales, turísticos y de inversión. Por lo tanto, su desempeño económico repercute directamente sobre nuestra economía. Adicionalmente, las variaciones en los precios internacionales de los bienes primarios, la tasa internacional, el petróleo, el oro y otros también tienen impactos relevantes en las cuentas fiscales del país. Entonces Juan José no está por ahí, ¿verdad? Parece que se desconectó. Él estaba, pero se fue. Ok, entonces. Y por el grupo de WhatsApp hace un ratito. Ok, entonces tenemos a Natalie por aquí. Ok, entonces vamos a ver, por favor, vamos a ver un tutorial relacionado con los ingresos del Estado. Y luego de eso, entonces, yo le voy a enviar un link sobre los ingresos, la clasificación de los ingresos, cuáles son los ingresos tributarios y cuáles son no tributarios. Ese tutorial del que yo le voy a enviar, por favor, el link, ustedes lo van a analizar, lo van a leer detenidamente y me van a hacer una síntesis de eso para la semana, porque eso tiene como alrededor de 36 minutos y lo van a hacer en el transcurso de la semana. El que le estoy enviando al grupo, por favor. Entonces. Okay, maestro, perdón, se refiere a que vamos a hacer la síntesis con el video que usted nos va a mandar. Sí, claro. Porque es que yo no sé qué pasa con el micrófono. Perdón.
Yo te digo a ti que tú tienes que acercarte a tu micrófono. Entonces vamos con ingreso del Estado. Por favor. Los ingresos. Los ingresos. Ahora sí, vamos, por favor. Vamos a escuchar. De la materia de derecho empresarial e intelectual para dar a conocer algunas de los temas que gustan. En esta ocasión, yo, María Margarita Ramos, he decidido platicarles sobre los ingresos del Estado. Espero que disfruten y sea provechoso para su conocimiento. Tengo que no lo sepan, estas contribuciones son nuestro deber como ciudadanos. Está muy bajo. Esta tiene el micrófono malo. Entonces, está mal. Pues parte de la materia de derecho empresarial. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, tacho. Ok, vamos a ver, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la unidad 1? En esta ocasión vamos a hablar de dos temas fundamentales en el marco de la actuación del Estado: el ingreso y el gasto público. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde se obtiene la gran cantidad de recursos para que las instituciones de gobierno provean bienes y servicios y también para que implementen políticas públicas? Pues bien, los obtiene a partir de una política que se ve reflejada en la ley de ingresos. En principio, es posible identificar dos fuentes de ingresos, que son los tributarios y los no tributarios. Los primeros son los que se caracterizan por ser de naturaleza obligatoria para todos los contribuyentes. Algunos de los más claros ejemplos de este tipo de ingresos son el impuesto al valor agregado, IVA, o el impuesto sobre la renta, ISR. Los no tributarios, que son percibidos por el gobierno federal en forma de derechos, productos o aprovechamientos, así como las empresas que se encuentran bajo el control presupuestario directo. Ejemplos de este tipo de ingresos son aquellos que recibe Petróleos Mexicanos por concepto de su producción y venta de hidrocarburos. Sobre los impuestos, vale la pena mencionar que se dividen en aquellos que gravan el ingreso y aquellos que gravan el consumo. Los que gravan el ingreso generan un impacto directo en lo que, por ejemplo, un trabajador recibe como parte de su salario. El ejemplo más típico es el ISR. Este tipo de impuesto tienen un manejo progresivo, ya que a mayor ingreso, mayor es el impuesto que se cobra. En cambio, los impuestos que gravan el consumo, como el IVA, representan un encarecimiento directo de bienes y servicios. Tienen un manejo regresivo, ya que no son proporcionales a los ingresos que un trabajador recibe, por lo que pueden afectar en mayor medida la capacidad adquisitiva del sector de la población de menores ingresos. La captación de ingresos, sea del tipo que sea, es algo básico para el funcionamiento del gobierno y van a permitir atender las demandas y necesidades de la población. Dado que los recursos son finitos y las necesidades son ilimitadas, es esencial que se asignen prioridades de gasto.
En palabras de Ayala Espino, se pueden definir al gasto público como el valor total de compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental en un periodo productivo. Comprende todas las erogaciones en los que incurren los tres poderes de la Unión para el cumplimiento de sus funciones y también para los poderes de los tres órdenes de gobierno, es decir, el federal, estatal y municipal. El gasto público comprende así uno de los instrumentos más importantes del Estado, ya que a través de él se reflejan las áreas de interés del gobierno, así como la forma en cómo busca el gobierno incidir en la economía. A veces nos podemos ir con la idea de que los ingresos solo se ocupan para pagar a los servidores públicos, para comprar materiales, etcétera, pero también se ocupan para cubrir otras necesidades de gran relevancia, como pueden ser los proyectos y obras de infraestructura, los programas de asistencia social, las becas o también los subsidios, por ejemplo, al transporte público. El gasto público se ve reflejado en el documento llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, que es elaborado anualmente por el Ejecutivo Federal y aprobado por la Cámara de Diputados. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos, así como las transferencias de recursos a los gobiernos de entidades federativas y municipios. El gasto público se divide en gasto programable y gasto no programable. Vamos a ver cada uno de ellos. El gasto programable es aquel destinado a cada una de las instituciones que conforman los poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También incluye las aportaciones federales, aquellos recursos transferidos a las entidades federativas y municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El gasto no programable es el conjunto de recursos o pagos que no financian directamente la operación de las instituciones del gobierno federal. Este tipo de gasto incluye la deuda pública, los estímulos fiscales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, conocidos como ADEFAS. Asimismo, incluye las participaciones del gobierno federal a entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que ellos lo ejerzan libremente de acuerdo con sus necesidades. Tomando en cuenta lo que hasta aquí hemos visto, los invito a que inicien con el tema 2 de la unidad 1. Excelente inicio y hasta luego. Ok, entonces, bien, por favor, ya llegando al cierre, a las conclusiones, vamos a escucharlo a ustedes ahora. Mayra. El cierre, profe. Ay, Dios mío, estoy como un viejo solo. Sí. Bueno, destacar, maestro, ese material que usted nos mandó, que nos facilitó mucho. Todo excelente, muy bien. Esta exposición quedó demostrada que estamos al nivel, porque usted lo dio a entender con sus felicitaciones a través de las exposiciones de cada uno de nosotros. Y nada, darle las gracias por esa metodología que usted ha implementado, la cual nos ha facilitado mucho y hemos aprendido mucho en estas semanas con usted. Ok, gracias, Mayra. Continuamos. ¿Quién más, por favor? Yo, maestro. Dele. María. Ahí voy, maestro. Ahí voy. Bueno, maestro. Muy buenas tardes, nuevamente. Dándole las gracias, maestro, y a los estudiantes por escucharnos por este tema muy importante, fuente de ingresos del Estado, donde pudimos analizar el presupuesto general del Estado. También hicimos lo que fue la síntesis de la macroeconomía en la fase 1 y 2. Hicimos una síntesis sobre ese tema. También hablamos de los ejemplos
También identificar los principios de los organismos internacionales que realizan donaciones que al mismo tiempo esos son considerados para el presupuesto. Hablamos también lo que son las diferentes fuentes de ingresos que toman en cuenta para la elaboración del presupuesto y la ley de ingreso y gasto público. Estos temas fueron muy importantes. También se investigó lo que es el gasto corriente y el capital y la producción interno bruto y por qué se denomina así. También lo que fue el VIP nominal y corriente. Y por último, maestro, ese video que estuvo muy interesante, donde también nos habló de las fuentes de ingresos, los tributarios y los no tributarios, que fue muy importante, de verdad. Sus clases son muy emotivas, nos ayudan a desarrollarnos, de verdad que muchas gracias. Ok, gracias a ti, María. Ok, seguimos, por favor. Estamos en el cierre. Conclusiones. Maestro, yo. Dale. Maestro, pues el material que usted nos colgó fue muy instructivo, el que colgó para esta clase de hoy, y pues captamos muy bien las características del sistema de ingreso del Estado. También pudimos ver lo que son los presupuestos de ingresos, los de gastos, el ciclo, aunque no lo hablamos en ese momento, pero sí lo que investigamos del ciclo presupuestario, la formulación de dicho presupuesto, la discusión, las aprobaciones y la ejecución presupuestaria. También pudimos ver lo que es la síntesis de un contexto macroeconómico dividido en sus fases principales. También pudimos ver lo que es el contexto económico de la República Dominicana y el desempeño económico de dicha República Dominicana reciente, en macroeconómico. También, aunque no lo vimos, pero sí estaba en la tarea identificar los principales organismos internacionales que realizan donaciones o ayudas. También, pues, vimos lo que son el significado de presupuesto o la definición. Otro tema también que tratamos y lo elaboramos, que cuáles son las diferentes fuentes de ingresos que toma en cuenta para elaborar el presupuesto nacional. O sea, la ley de ingresos y gastos públicos. También el gasto corriente y el gasto de capital y el Producto Interno Bruto y por qué se denomina así. También el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto corriente. Exacto. Abarcamos muy bien lo que es las fuentes de ingreso del Estado. Ok, gracias, José Amado. Gracias a usted por tan eficiente explicación, maestro. Ok, seguimos, por favor, gracias. Georgina se fue Jimmy, Natalie, Cesarín, entonces ellos están aquí, nos vemos en la próxima. Mayra levantó la mano. Georgina, Childa. Diputada, hable. Dale, Childa. Mío, yo estoy aquí. ¿Me escucha? Sí, ya estamos al cierre. Ya nos vamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a los micrófonos de los pedernales en el día de hoy. Bueno, para concluir, yo pensaba quedarme callada, para que luego no me digan que
que yo me corro, dice Amado y Jimmy. Pero nada, decirle que una vez más es un placer para nosotros, maestro, debatir, construir con los materiales que usted nos cuelga cada semana y que nosotros desglosamos, como yo sé que usted se dio cuenta que nos lo hemos comido como cada semana, nos hemos retroalimentado bastante. Como se comió la del video, la economía. Sí. Sí, decirle que de verdad nosotros nos sentimos gratificados, nos sentimos remunerados, sentimos que aprendemos cada día, aunque teníamos ciertos conocimientos, pero ya debatirlo, ¿cómo se dice? Desmenuzarlo, ¿no? Nos hace pues sentirnos más seguros, porque el que conoce se la come toda, uno dice que es así, eso es lo principal que hay que tener. Y para nosotros siempre va a ser de satisfacción aprenderlo con usted. Y como yo siempre recalco, con cada uno de los aportes que hacen los demás compañeros, que sobre todo se nos queda algo, se retroalimentan los conocimientos que ya previamente nosotros por nuestra cuenta hemos adquirido, y usted viene y nos lo refuerza. Así que gracias, ese método a nosotros nos conviene, nos ayuda, la clase de manera interactiva siempre va a dejar más significado que aquella pedagogía arcaica que era nada más usted habla y nosotros escuchamos o escribimos. Entonces, siendo así, no voy a denotar cada uno de los temas que dimos, porque ya Jimmy, Ramona, José Amado, Mayra los dictaron uno por uno, y ustedes son conocedores de que si yo los agarro uno a uno, pues no terminamos ahora. Bueno, gracias, Hilda, gracias. Bye. Gracias, diputada. Ok, entonces, si no hay más nada, por favor, pasen buenas. Gracias. Buenas. Igual. Y buen provecho. Maestro, yo le escribí privado. Maestro. Sí, Amado le pregunta algo y luego yo. Dame un segundo, Maestro. déjame un segundo. Bien, gracias. Bien. Dímelo, José Amado. Algo, luego yo. Yo le escribí privado ayer, no haga eso conmigo que yo sé que a la hora de la cena usted no quiere contestarle a uno, pero... No, está bien, yo lo veo ahora. Profe, Sí, pero está bien, me contesta ahí. Maestro. Usted tiene un vaso de agua ahí que coge 1 litro, profe, yo lo veo bebiendo. Mayra. ¿Tú me ves dónde? Esa es la Mayra. Con su vaso de agua que coge 1 litro. Sí. Sí, no me puedo beber esto. Claro, ahora se lo puede tomar, ahora sí. No puedo comer. Dígame. Oiga, maestro, quiero hacerle una observación, por favor. Yo sé que usted dijo que va a colgar un link para que nosotros le hagamos una síntesis. Yo lo envié al grupo ya hace rato. Está en el grupo. Perfecto. Entonces, por favor, porque a algunos se nos complica a mitad de semana, extienda para colgarlo en la plataforma hasta el sábado. No hay problema. No hay problema. Fue que la plataforma hicieron ellos unos cambios y la plataforma hizo algunos cambios con el horario. Sí, para que los cambios que ellos siempre hacen nos perjudican a nosotros, no a ellos. Sí, yo no le llamo cambios, yo le llamo tollos, pero en realidad... Gracias, diputada, muy atinada su participación. Claro, porque es que luego yo sé que Amado, Jimmy, Ramona, Mayra, todos son muy diestros y muy activos con su clase, y siempre parecemos que estamos tarde o que no estamos haciendo el trabajo, y no es así. Es que se nos complica la semana. Sí, pero los maestros saben. Sí, claro, pero está pidiendo todos los días, abra, eso no está. Entonces déjela hasta el sábado y uno... No, tranquila, Childa, que uno sabe quiénes trabajan, no preocúpate. Bueno, perfecto. Entonces, tú sabes, Georgina,
Y ya que tú eres una experta en desmenuzar, desmenuzan unos pescaditos y mándanos a Barahona. Pero Barahona es la cuna de los pescados, ahí en el malecón, que nos encontramos ahí comiendo moro con coco. Dime. Muchacha, pero no sea así, trae dos, tres docenas de langostas de por ahí. La libra de langostas por ahí está como a 50 pesos. Me agarran presa ahora, inviten que yo voy, le hago el favor y voy, le deleito con mi presencia. Me voy a meter, Hilda, pero ellos nada más dicen inviten. Tienen de que un viaje y nunca llegan. No te apures que le voy a dar tren que cuando vengan. No, vamos a hacerlo con Marrero, Filpo y nosotros. Jimmy, pero dile que de lo que ellas se pierden es por la pandemia, porque cuando estábamos normal, eso era rumba todos los domingos para la bomba, que nosotros nos íbamos todos los cursos. Siempre. Así siempre, que eso es así. Me invitaban, eran muy popis y yo estoy igual. Los popis son ustedes. Bueno, hablamos. Bueno, pasen buenas tardes. Gracias. Un placer, sí. Igual, bien.